Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Olezarsen, nuevo tratamiento para la hipertrigliceridemia. Los niveles elevados de triglicéridos y de lipoproteínas ricas en triglicéridos están asociados con un incremento en el riesgo cardiovascular y con consecuencias directas como una mayor probabilidad de presentar pancreatitis aguda. A pesar de los avances médicos, disminuir sus niveles sigue siendo una necesidad no resuelta. La apolipoproteína C3, conocida también como ApoC3, incrementa los niveles plasmáticos de triglicéridos y la pérdida de su función se ha asociado con disminución de estos y del riesgo cardiovascular, por lo que es un posible blanco terapéutico. Olezarsen es un oligonucleótido antisentido dirigido contra el ARN mensajero que codifica a la ApoC3 y actualmente se encuentra en investigación. En este ensayo clínico aleatorizado fase 2, se buscó evaluar su eficacia y seguridad en el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Se reclutaron 154 pacientes con hipertrigliceridemia moderada con riesgo cardiovascular elevado o con hipertrigliceridemia grave, sin importar su riesgo cardiovascular. Los participantes fueron aleatorizados en 3 grupos. El primero recibió 50 miligramos del fármaco, el segundo recibió 80 miligramos y el tercero recibió placebo. Se reportó que a los 6 meses, el grupo 1 disminuyó los niveles de triglicéridos en 49.3 puntos porcentuales, mientras que en el grupo 2 la disminución fue de 53.1 puntos, ambas en comparación con placebo. Además, los 2 grupos que recibieron la intervención presentaron disminución significativa en los niveles de ApoC3, ApoB y colesterol no HDL, sin cambios significativos en el colesterol LDL. Por último, se reportó que el riesgo de efectos adversos y la incidencia de anormalidades hepáticas, renales o plaquetarias fue similar en los 3 grupos. Con esto, los autores concluyeron que el nuevo fármaco es una alternativa segura y eficaz en el tratamiento de la hipertrigliceridemia. Diabetes mellitus tipo 2. Comparación de hipoglucemiantes orales de segunda línea. Cerca de 463 millones de personas en el mundo padecen diabetes mellitus tipo 2, una enfermedad progresiva que se asocia con múltiples complicaciones como enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Mejorar los biomarcadores de la diabetes mellitus puede disminuir el riesgo de estas complicaciones y las guías internacionales recomiendan iniciar el tratamiento con metformina como monoterapia. Cuando no se logra un control glicémico, se recomienda añadir otro medicamento como segunda línea de tratamiento, pero se desconoce qué grupo farmacológico tiene mayor beneficio para el paciente. En este estudio de cohorte, que emula un ensayo de efectividad comparativa, se buscó comparar los 3 grupos farmacológicos más prescritos en el Reino Unido como terapia de segunda línea para el tratamiento de la diabetes. Se incluyeron los datos de más de 75,000 adultos con diabetes mellitus tipo 2 en el tratamiento con metformina sin control glucémico, quienes iniciaron una sulfonilurea, un inhibidor DPP4 o un inhibidor SGLT2 entre 2015 y el 2021. Se encontró que los inhibidores SGLT2 fueron más efectivos para reducir la hemoglobina glucosilada tras un año de tratamiento en comparación con los otros 2 fármacos. Los resultados también mostraron que los inhibidores SGLT2 fueron superiores para disminuir el índice de masa corporal, la presión arterial sistólica, la admisión hospitalaria por falla cardíaca y la progresión de la enfermedad renal crónica.
Sin embargo, no se encontraron diferencias en otros resultados clínicos como la mortalidad y la admisión hospitalaria por otros eventos cardiovasculares mayores. En conclusión, los inhibidores SGLT2 son más eficaces como tratamiento de segunda línea para la diabetes mellitus tipo 2 en comparación con otros grupos farmacológicos. Es válido interrumpir ciertos antihipertensivos en la enfermedad renal crónica avanzada. El uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina tiene un sólido efecto benéfico en pacientes con enfermedad renal crónica leve a moderada concomitante. Sin embargo, la evidencia respecto a sus beneficios en individuos con nefropatía avanzada es escasa. En contraste, un estudio observacional sugirió que la interrupción de estos agentes antihipertensivos en tales pacientes puede mejorar la tasa de filtración glomerular estimada. Por lo anterior, un reciente estudio evaluó el efecto de dicha asociación en individuos con enfermedad renal crónica avanzada y progresiva. Se llevó a cabo un ensayo multicéntrico abierto en el que se incluyeron a 411 adultos con enfermedad renal en etapas 4 o 5, quienes fueron asignados de manera aleatoria para continuar o suspender la terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Como resultado primario se analizó la tasa de filtración glomerular estimada a los 3 años, mientras que los resultados secundarios incluyeron el desarrollo de enfermedad renal terminal. Una combinación de una disminución mayor al 50% de esta medición o el inicio de terapia de sustitución renal, incluyendo nefropatía terminal, hospitalización, presión arterial, capacidad de ejercicio y calidad de vida. Al término del seguimiento en el grupo de interrupción, se encontró una tasa de filtración glomerular estimada de 12.6 más menos 0.7 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados, y que el 62% de los pacientes desarrolló nefropatía terminal o iniciaron terapia de reemplazo renal, mientras que en el grupo de continuación los datos obtenidos fueron 13.3 más menos 0.6 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados y 56% respectivamente. Los eventos adversos fueron similares entre ambos grupos. Los autores concluyeron que la interrupción de dichos fármacos en estos pacientes no condujo a un cambio clínicamente relevante en la tasa de filtración ni a una diferencia entre grupos a largo plazo. Es válido interrumpir ciertos antihipertensivos en la enfermedad renal crónica avanzada. El uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina tiene un sólido efecto benéfico en pacientes con enfermedad renal crónica leve a moderada concomitante. Sin embargo, la evidencia respecto a sus beneficios en individuos con nefropatía avanzada es escasa. En contraste, un estudio observacional sugirió que la interrupción de estos agentes antihipertensivos en tales pacientes puede mejorar la tasa de filtración glomerular estimada. Por lo anterior, un reciente estudio evaluó el efecto de dicha asociación en individuos con enfermedad renal crónica avanzada y progresiva. Se llevó a cabo un ensayo multicéntrico abierto en el que se incluyeron a 411 adultos con enfermedad renal en etapas 4 o 5, quienes fueron asignados de manera aleatoria para continuar o suspender la terapia con inhibidores del sistema renina-angiotensina. Como resultado primario se analizó la tasa de filtración glomerular estimada a los 3 años, mientras que los resultados secundarios incluyeron el desarrollo de enfermedad renal terminal. Una combinación de una disminución mayor al 50% de esta medición o el inicio de terapia de sustitución renal, incluyendo nefropatía terminal, hospitalización, presión arterial, capacidad de ejercicio y calidad de vida. Al término del seguimiento en el grupo de interrupción,
se encontró una tasa de filtración glomerular estimada de 12.6 más menos 0.7 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados, y que el 62% de los pacientes desarrolló nefropatía terminal o iniciaron terapia de reemplazo renal, mientras que en el grupo de continuación los datos obtenidos fueron 13.3 más menos 0.6 mililitros sobre minuto por 1.72 metros cuadrados y 56% respectivamente. Los eventos adversos fueron similares entre ambos grupos. Los autores concluyeron que la interrupción de dichos fármacos en estos pacientes no condujo a un cambio clínicamente relevante en la tasa de filtración ni a una diferencia entre grupos a largo plazo. Zolpidem muestra un efecto benéfico en individuos con trastornos respiratorios del sueño. Los agentes hipnóticos pueden reducir eficazmente los despertares nocturnos, los cuales se han implicado en la patogénesis de los trastornos respiratorios del sueño y la apnea central del sueño. Los estudios han mostrado resultados mixtos sobre el efecto hipnótico de Zolpidem sobre el umbral de excitación respiratoria, la frecuencia de los despertares y la gravedad de estas patologías. En este contexto, una investigación evaluó la eficacia de Zolpidem en personas con trastornos respiratorios del sueño de moderados a graves que tienen una mayor susceptibilidad a la apnea central. En el estudio se incluyeron a pacientes con índice de apnea-hipopnea igual o mayor a 15 eventos por hora y un índice de apnea-hipopnea central igual o mayor a 5 eventos por hora, los cuales fueron sometidos a una polisomnografía con Zolpidem 5 miligramos y a otro estudio del sueño sin medicación en un orden aleatorio. El índice de excitación respiratoria, los parámetros fisiológicos respiratorios y del sueño, incluida la reserva de dióxido de carbono y el umbral de excitación respiratoria, fueron comparados entre ambas pruebas. Los resultados mostraron que el Zolpidem redujo el índice de excitación respiratoria, además del índice total de apnea-hipopnea, pero no afectó otros parámetros clínicos y fisiológicos. Cabe destacar que este agente hipnótico no amplió la reserva de dióxido de carbono ni mostró un cambio en el umbral de excitación respiratoria. Finalmente, los investigadores mencionaron que el uso de una dosis única de Zolpidem en estos pacientes reduce los despertares nocturnos y la gravedad general de los trastornos respiratorios del sueño. Esto fue Notimed. Ingrese a Conectimed, donde podrá encontrar sesiones virtuales impartidas por expertos y que le serán de utilidad para enriquecer su práctica clínica. Nos vemos la próxima emisión.